Pablo, columna de hoy. Pasamos día del jubilado y de la jubilada. Ajá. Y esto, anoche estábamos hablando con vos, preparando el programa. Me parece que hablar un poquito de actualidad, de los 24 puntos que ha remarcado el presidente, de distintas definiciones, decisiones oficiales hacia los jubilados y jubilados. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, en el día de ayer fue el día del jubilado, así que ¿fue el día de ayer o no? El día El domingo. domingo, el domingo. El domingo. Un saludo grande para todos los jubilados y jubiladas, especialmente para mis viejos que residen allá en Exactamente. Maciá. Sí, se lanzó, digamos, se hizo como una enumeración de las Ujú. medidas que a nivel nacional se vienen generando desde que se inició la nueva gestión. Por ahí me gustaría hacer una sola consideración previa a todo esto, Ujú. que en la Argentina es como para saber de dónde venimos, ¿no? En la Argentina, hacia el año 2003, solamente el 60% de las personas en edad de jubilarse estaban jubiladas. Es decir, teníamos un 60% de cobertura previsional. Bien. Hacia el año 2015, esa cobertura previsional pasó del 60% al 98%, ¿sí? Como para que tengamos una idea de que hubo un montón de personas, adultos mayores, que fueron incluidas en un sistema y que hasta el año 2003 no estaban incluidas en ningún tipo de beneficio. Y no era porque no habían trabajado, sino porque era porque había un sistema que los había expulsado y muchas veces los empleadores no habían aportado y bueno, llegaban a la edad de jubilarse y no tenían nada. Eso tiene que ver con un estado reparador de muchas incongruencias y desigualdades que se han dado a lo largo de nuestros tiempos. Ahí me Sí, sumo y aporto lo siguiente. aporte tranquilo. De esos trabajadores, Juan, esos Ujú. trabajadores que estaban, a ver, muchas fueron mujeres, mujeres que se incluyeron. Exactamente. ¿Por qué? Porque se tomaba al trabajo de las mujeres en su casa, que en realidad debería ser una actividad compartida, si estamos hablando de una familia constituida, Ujú. eh, entre varón y mujer, ¿no? Pero bueno, esas mujeres que trabajaron en sus hogares, que trabajaron en casa, en su mayoría, en casa de familias, eh, como en el trabajo diario de lo que es el mantenimiento de una casa de otras familias, personas que no tuvieron aporte, pero que se merecían ese reconocimiento tardíamente, porque estamos hablando que recién se suman después de mucho tiempo. Y digo, remarco esto de esas mujeres que se sumaron, y hombres también. Lamentablemente en relación a hombres todavía nos encontramos con casos de, yendo a lo rural, gente que está siendo explotada que hace años, en la ruralidad, en el trabajo de algunos vivos que los tienen tipo trabajo esclavo. Bueno, pero eso también saltó en su momento, y muchas de esas personas que estaban abandonados en las distintas estancias, y que trabajaron toda su vida, fueron reconocidos por el Ujú. Estado. Digo esto porque por ahí se cae en la crítica falsa o en la acusación ligera de que no vamos a cobrar poco si le pagan a aquellos que nunca trabajaron, o yo aporté toda mi vida y por qué le dan una jubilación mínima a aquellos que no lo hicieron, ¿no? Sí, tal cual. Me lleva a un sketch de Capusotto que vi el To- fin de semana que me gustó mucho Sí, sobre, sobre la creación de sentido común, pero lo podríamos hablar en otro momento. Tiene claro. una forma de explicar con humor muchas cuestiones de la realidad. Bueno, Pero sí, en este Juan caso, Sentido Común decía Tato Bores. ujú, exactamente. En este caso tenés razón, fueron
básicamente mujeres, por eso fue una medida feminista también. Aquellas militantes del feminismo siempre hacen alusión a esa medida como una de las grandes reparadoras de la historia, porque en esta sociedad patriarcal que tenemos, generalmente ese paradigma se está modificando, gracias a Dios. Ha sido la mujer la que se quedaba en la casa a criar los gurises, eso no tenía ningún tipo de cuantificación, y después tiene que venir un Estado a reparar ese daño que ha hecho sobre la sociedad. Es más, de hecho se está estudiando el tema de incorporar al PBI con un ingreso a aquellas mujeres que se quedan en sus casas a trabajar cuidando a sus gurises o cuidando la casa y demás actividades. Generalmente son mujeres en ese sentido, así que bueno, es importante que estas discusiones se comiencen a dar porque siempre estuvieron ocultadas, no se le daba la preponderancia y la importancia que debía, y terminábamos en situaciones como las que veníamos comentando recién. Hacia 2003 solamente el 60% de las personas en edad de jubilarse tenían algún beneficio previsional. Vamos ahora al tema de las 24 medidas. Sí. Bueno, acá hay una medida, la primera importante, el tema de los medicamentos gratis, ¿sí? Sí. Es una medida que, a ver, hay mucha población que por ahí naturaliza este tipo de cosas, y no hay que naturalizar las cosas, porque hay proyectos políticos que te amplían los derechos y hay proyectos políticos que te sacan derechos. Por eso generalmente hay una apotegma que dice todos los políticos son iguales, y Dolina explica muy bien que no todos los políticos son iguales. Eso es como para que cuando un analfabeto dice que todos los libros son iguales. Claro. Bueno, acá es lo mismo. Estamos en una situación donde se ha hecho una inversión importante por parte del Estado. Esto se solventa a través del impuesto país, que es el impuesto que se cobra para el asesoramiento de dólares, e implica en promedio mensual para cada jubilado alrededor de 3.200 pesos, que equivale prácticamente al 20% del haber jubilatorio de la mínima, en términos de medicamentos gratis. ¿Sí? La verdad, estamos hablando siempre de los jubilados nacionales, ¿no? Bien, jubilados que los medicamentos prácticamente no tuvieron cobertura en la gestión Macri. No, obviamente, no solamente no tuvieron cobertura, sino que aumentaron estrepitosamente, y entre los haberes mínimos y entre los remedios caros, muchos viejitos tenían que elegir entre comer y comprarse los alimentos, los medicamentos, considerando la importancia que tiene para una persona de la tercera edad mantenerse con los medicamentos al día, ¿no? Bueno, otra de las medidas, porque son 24 y vamos a estar hasta mañana, ¿no? Sí. Equipamientos de 5 hospitales en 5 meses. Estamos hablando del Hospital Bicentenario de Tuzangó, el Bicentenario de Esteban Echeverría, la unidad asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Kirchner de Escobar y el Centro de Atención al COVID de Lanús. Ahí están todas las caracterizaciones. Después, esta información está en la página de TELAM, así que las podemos proporcionar para quienes quieran analizarla minuciosamente. Reintegro del 15% de las compras con tarjeta de débito. ¿Cómo es eso? Eso es una metodología que se comenzó a implementar para blanquear un poco más el sistema de compras, y sobre todo porque también hasta hace unos meses atrás, antes de que comience el tema de la pandemia, uno podía, las personas de la tercera edad podían validar su subsistencia a través de la compra de la tarjeta de débito sin la necesidad de ir a ninguna entidad financiera a dar justamente su certificado a convalidar su supervivencia. ¿Sí? Bien. Hasta el 31 de diciembre rige esta medida. Después los bonos. Tuvimos un bono de 3.000 pesos que alcanzó prácticamente a 8,3 millones de personas, y un bono de 5.000 pesos que se partió en dos, es decir, fueron 10.000 pesos en total. Eso por ahí también se naturalizó, pero este tipo de sumas fijas lo que hacen siempre es igualar al que menos gana con el que más gana, digamos. Claro. Son medidas que tienen un corte netamente redistributivo y que tienen un gran impacto sobre la mayor parte de los jubilados. Salió un informe reciente de la Universidad Nacional de Avellaneda, de hace un par de semanas,
que dice que el 93% de los jubilados con todo este tipo de medidas le ha ganado a la inflación a lo largo de este año, que no es para nada menor, porque la licuación de ingresos que tuvieron los jubilados en los últimos 4 años fue tremenda. Totalmente. No solamente en cuanto a ingresos, sino que también obviamente se veían afectados por el incremento de los alimentos y por el incremento de los medicamentos, como decíamos recién. Otra de las medidas, bueno, los aumentos que se han dado a través de las jubilaciones. Tenemos que hacer mención a una cuestión que fue muy criticada cuando se eliminó y se está estudiando ahora una nueva fórmula. La fórmula, exactamente. La famosa fórmula de actualización. Si la fórmula de actualización que se implementó durante el macrismo con anuencia de muchos sectores del Partido Justicialista hoy tendría vigencia, el aumento de los jubilados hubiera sido mucho menos al que se viene dando desde el gobierno nacional, donde se está estudiando una nueva fórmula que sea similar a la que tuvo vigencia hasta 2015, que era una fórmula que todos los años le iba ganando a los procesos inflacionarios y los jubilados tenían mayor capacidad, mayor poder adquisitivo para adquirir sus alimentos, ¿no? Quizá uno de los sectores más desprotegidos a lo largo de nuestra historia siempre han sido los jubilados. Lo que nosotros necesitamos aquí son varias medidas que tengan que ver justamente con generar trabajo genuino para que los activos puedan solventar y sustentar justamente los ingresos que se necesitan para solventar el sistema previsional, que es un gran problema en el mundo entero, justamente porque la edad de los jubilados tiene una tendencia creciente a permanecer, digamos. Entonces es importante que podamos rediscutir esas cuestiones. Y si hacemos un poco de historia también, tenemos que recordar que en la Argentina hubo una privatización del sistema previsional en la década del 90 que recién se pudo recomponer a mediados de la década anterior con la estatización de las AFJP, que era un verdadero robo, la verdad. Eso fue uno de los actos de corrupción convalidados por el sistema político y por gran parte de la sociedad más importantes que tuvimos en nuestra historia. Y te lo pasaban en el Televín de fútbol de primera como pauta comercial de Canal 13, las AFJP. Después se tiene que hacer cargo del Estado. Bueno, ahí fue el gran quiebre que tuvo el grupo concentrado Clarín con el gobierno, digamos, porque era el dueño de la mayor parte de las FJP. Clarín no es solamente un diario, es un grupo económico que tiene incidencia sobre un montón de aristas que tienen poder, y por eso es el que impone muchas reglas al sistema político. Vos le podés hacer caso, como han hecho varios sectores políticos, o podés enfrentarlo. Y enfrentarlo implica tener tapas, implica un montón de operaciones que inclusive tienen que ver con lo judicial. Pero bueno, eso es como para que veamos un poco los sistemas de poder, cómo van cruzándose, cómo se van disputando poder, ¿no? Cómo se va concentrando, cómo muchas veces se juega con los intereses de los jubilados. Seguimos con el punto 7, en lo que va del año, ¿cuál sería el incremento total de lo que van los aumentos en las jubilaciones? Aumento del 7,5% de los jubilados. ANSES anunció el aumento del 7,5% pensiones y asignaciones familiares a partir de septiembre. De esta manera el incremento en lo que va del año alcanza el 29% para jubilaciones y pensiones más bajas, ¿sí? Siempre hablamos que esto se va dando de acuerdo a los escalones de la mínima, ¿sí? Quizá en este momento de pandemia y demás, estos conciertos que son muy cercanos a los índices inflacionarios, pero le van ganando. Acá lo importante cuando hablamos de inflación siempre es que los ingresos se vayan superando a la inflación todos los años para que el poder adquisitivo sea mayor. Es una gran batalla, y que pasó que en los últimos 4 años anteriores no hubo posibilidades, se licuaron tanto los ingresos de los jubilados como el ingreso de la clase trabajadora. Hubo una brutal transferencia de esos ingresos desde los trabajadores y los jubilados hacia el poder concentrado. Pero el aumento hasta
hasta el último mes, con el aumento del 7,5% en septiembre, alcanza el 28,9%. Citamos así rápidamente el resto de las medidas. Sí. Impulso del consultorio online del PAMI como consecuencia de la pandemia, creación del programa de residencias cuidadas, campaña antigripal, implementación de la receta electrónica, programa alimentario en reemplazo de bolsones de alimentos, subsidio solidario a centros de jubilados y jubiladas, suspensión de pagos de créditos de ANSES, eso no es para nada un dato menor, incentivo de 80.000 pesos a prestadores del sistema de salud, recuperación de la ex clínica Estrada de Lanús, atención para pacientes leves de COVID, convenio con el ENRE para evitar cortes de luz, convenio con Enargas para evitar cortes de gas, talleres virtuales para adultos mayores, puesta en marcha de la plataforma Comunidad PAMI, automatización del trámite web, turnos online y plataforma federal del certificado digital de hechos vitales, que ahora no va a demandar más que nuestros adultos mayores estén en los bancos haciendo cola cada 2 o 3 meses para convalidar para hacer fe de su supervivencia, justamente. Van 9 meses de gestión. Sí. Eso por ahí, yo entiendo que gran parte de la población tenga enormes demandas porque el Estado estaba colapsado desde diciembre, y esos 9 meses de gestión tienen atravesados una pandemia mundial que tiene enormes consecuencias a lo largo del tiempo, pero creo que queda muy claro que se han implementado gran cantidad de medidas, desde tener un ingreso superior a la inflación, hasta tener los remedios gratis, hasta tener bonos fijos para los que menos ganan, y un montón de cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la obra social, que es el PAMI, y de el sistema sanitario en general, digamos que estaba totalmente colapsado y de alguna manera se había dejado de invertir por parte del Estado lo que demanda un sistema sanitario para que nuestros adultos mayores estén un poco mejor de lo que venían estando. Es un proceso de reparación que demanda décadas. Lo que pasa es que en Argentina siempre avanzamos y retrocedemos, avanzamos y retrocedemos. Es lo que nos termina pasando siempre. Hablabas de la pandemia, y ya para entrar en el otro tema, bueno, se está discutiendo y debatiendo el aporte extraordinario para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus, esto que se ha denominado la ley de aportes a las grandes fortunas. Contanos un poquito esto, porque es lo que se está debatiendo en este momento. Ayer a la tarde en el recinto de diputados estuvieron tratando este tema, así que bueno, esto que apunta que es pedirles a aquellos que están mejor, y estamos hablando de grandes fortunas. Sí. A ver, primero tenemos que saber que la presión tributaria que tiene Argentina no es por asomo de las más importantes del mundo. No, el otro día cuando tuvimos la charla con el secretario general de ANSES, decía que gran parte de la población quiere tener la calidad de vida que tienen los países europeos, pero tener la presión tributaria de Haití, como diciendo no recaudar nada. Claro, y los países que tienen mayor distribución de la riqueza son aquellos que tienen mayor presión tributaria. De hecho, este impuesto ya ha sido implementado en la gran mayoría de los países desarrollados del mundo, que obviamente tienen un poder y una incidencia impositiva sobre aquellos sectores que más tienen. Bueno, salieron datos fresquitos que provienen de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, cuya titular es Mercedes Marcó del Pont, reconocida economista, que fue presidenta del Banco Central. Ella proveyó a la comisión de la Cámara de Diputados que está tratando este proyecto algún detalle de información en función de los datos que se venían manejando. Estábamos hablando previamente a esto de un universo de 12.000 argentinos y argentinas. Claro. Parece que el número es menor a eso. Según el dato que proveyó AFIP, estaríamos hablando de 9.298 personas, menos de 10.000 personas. Son los que tienen la gran torta.
son los que tienen una declaración de de impuesto a los bienes personales de 200 millones de pesos para arriba. ¿Sí? Escuchemos este otro dato. De esas 9.298 personas, solamente 7.438 personas presentaron la declaración jurada de bienes personales 2019. El resto, los 1.860 personas, no la presentaron. ¿Y ¿sí? qué se en hace? lo que va de este 2020. ¿Qué se hace con el que no presentó? Se lo intima. Se lo intima. Vos tenés vencimientos permanentes, los primeros vencimientos empiezan a ocurrir a partir de junio y bueno, la administración empieza... ¿Se lo intima o se lo debería intimar? Depende, a ver, yo creo que ahora lo van a intimar, pero si venían con esa mecánica de no presentar, ¿hay posibilidades que hubo una decisión política de no intimar por cierta relación de convivencia, ya sea los negocios o lo que fuere? Y la verdad, el mecanismo de funcionamiento de AFIP siempre es intimar. Hay que ver por qué razón. A ver, recordemos que hubo una ley de blanqueo en la gestión anterior donde se repatriaron más de 100.000 millones de dólares, que eran todos recursos mal habidos, digamos, que estaban afuera, y que hay alrededor de 500.000 millones de dólares de argentinos que están en el exterior y que la verdad, con la necesidad que tenemos de recursos, vendrían muy bien. Totalmente. Siempre hay que, sobre todo esos sectores que hoy hablan de irse al Uruguay y demás, pero siguen trabajando en la Argentina. La verdad es que si se irían en Uruguay, estaría bueno que trabajen en Uruguay. Generan los recursos aquí, en ese país que detestan, pero se van a vivir allá, digamos. La verdad es que suena como una broma a esta altura del partido. Y bueno, y siguiendo con este tema de esas 9.298 personas estarían aportando alrededor de 307.000 millones de pesos, lo cual implica el 1% de nuestro PBI. El 1%. El 1% de nuestro PBI. El tema es que esos 307.000 millones de pesos son por única vez, ¿no? A mí lo que me gustaría es que este impuesto o un impuesto hacia los ricos sea de carácter permanente, no solamente un impuesto anual. Como es en los grandes países de los cuales lo que critican a este proyecto se ven reflejados o te lo tiran como espejo a mirar. Estas potencias los tienen ya de manera permanente. Es más, son los propios popes de la economía los que no ponen trabas en el camino y dejan allanado para que el Estado pueda tomar, no sé, creo que es el 2%, el 3%, no sé, depende qué país, es más de un 1%, creo, ¿no? Exacto, y fíjense este otro dato. Hay solamente 253 personas humanas que superan el 50% de esos ingresos, ¿sí? De esas 9.298 personas que hablábamos, solamente 253 superan el 50% de los ingresos que tenemos que obtener. Para que ustedes vean cómo se va concentrando cada vez más la riqueza, ¿no? Y por eso el otro día cuando se dio el tema del dólar y demás, se me venía a la mente que en el periodo anterior que tuvimos el mayor endeudamiento de la historia de 100.000 millones de dólares, hubo 86.000 millones de dólares que fueron fugados del sistema. Y hubo una investigación del Banco Central que de hecho varios medios replicaron, pero que muchas veces eso no llega al común de la población, donde está la nómina de esas personas humanas y de esas personas jurídicas que fueron los grandes fugadores del ciclo anterior, y que la verdad sería importante que se pueda desde todos los organismos fiscales y judiciales ir contra esos sectores que concentraron la riqueza de una manera un poco ilegítima, diría yo, y que son las que generan las causas para que después tengamos consecuencias de restricciones en la compra de moneda extranjera. Pero a grandes rasgos, para todos aquellos que defienden no llevar adelante el impuesto a la riqueza, estamos hablando de un universo de 9.298 personas. No creo que ni siquiera gran hacendado de la ciudad de Maciá o de la región
esté incluido en este universo de 44 millones de habitantes que tiene la Argentina. Solamente estamos hablando de 9.300 personas. Hay en la Cámara de Diputados ha dicho el bloque de Juntos por el Cambio que no va a acompañar este proyecto. Nada, digo esto porque tenemos en Maciá 2 diputados, una por el Juntos por el Cambio y otro, en el caso de Casareto, por el Frente de Todos. Digo esto a la hora de... Casareto y Blanca Osuna. No, y Mayra 3. Claro, pero en Juntos por el Cambio tenemos a Fregonese nosotros. Sí. Digo está bueno para la hora de explicar por qué se llega a esto. Porque siempre se termina ajustando o se le pide aporte a los trabajadores, a los jubilados, como hablábamos recién. Y este es un pequeño paso, no es el gran paso como hablábamos con vos, porque debería ser de manera permanente, pero es un pequeño paso que lleva una justicia de tomar aportes, digo yo, a esas personas de las grandes fortunas, que no estamos hablando de aquellos que son ricos, es el escalón más alto de todo. Digo, a la hora como ciudadano, se da la oportunidad histórica en Maciá que tenemos un diputado en cada bloque, y a la hora de analizar y ver cuál es el voto o cuál es la acción en relación, por ejemplo, a este tema. Y eso es para continuar con esa frase de Dolina: todos los políticos son iguales. No son iguales. Claro. Y queda muy claro qué intereses defiende cada sector. Es muy lógico. Es una información muy precisa. Estamos hablando de un universo de las 9.300 personas más ricas de la Argentina. Hay un sector político que hoy en día conforma la oposición, que no está de acuerdo. O sea, si nos ponemos a pensar, ese sector político está a favor de esas 9.300 personas en detrimento del resto de los 44 millones de argentinos. Es muy corta, pero así, y más si empezamos a describir cómo fue la gestión en la que a ellos les tocó gobernar, donde hubo intento de reforma previsional, intento de reforma laboral, donde permanentemente se realizaban ajustes hacia la clase trabajadora, es totalmente coherente. No podemos esperar otra cosa de Juntos por el Cambio, sino defender los intereses de la clase dominante, como ha sido a lo largo de toda su historia. Son coherentes. El tema es el gran sector de la población que acompaña ese tipo de ideas, porque la verdad que no hubo una medida de parte de ese sector político que contribuya a mejorarle la calidad de vida al sector asalariado, a los jubilados y demás. Fueron todas negativas y fue un proceso, una medida tras otra, de concentración de la riqueza en detrimento de los bolsillos de quienes trabajan y del sector pasivo. La verdad que no hacen más que cumplir con su coherencia. Muchos dicen, la gestión de Mauricio Macri fue un horror, se equivocó un montón. No, se equivocó la gente que lo eligió. El grupo Macri a lo largo de su vida han sido muy coherentes, defendiendo siempre el interés del sector dominante al cual ellos representan y del cual forman parte. Macri es uno de los 30 ricos más importantes que tiene la Argentina. Entonces, creer que ese sector va a venir a recomponer a la clase trabajadora es una utopía que no tiene nada que ver con la realidad. No ha sido así nunca y quedó muy demostrado en la práctica. El sector de Juntos por el Cambio lo que está haciendo es defender a los ricos como ha hecho siempre, digamos. Estamos hablando... Justamente eso. Vamos para ir cerrando, pero vamos... En este cierre vamos a dejar en claro que son 9.288 personas más ricas del país. 298. Claro. Ajá. La mayoría, es decir, que nosotros en Maciá no tenemos de esas 9.000, ninguno es de Maciá, y yo creo que, no sé si hay de Entre Ríos, porque la mayoría de estas personas más ricas son de Buenos Aires y alrededores de Buenos Aires. De la Pampa húmeda, generalmente. Exactamente.
Puede Pero llegar a haber de Entre Ríos, la verdad que no tengo esa información ya tan precisa, si pero hay, estamos hablando de un patrimonio declarado 2019 superior a 200 millones de pesos, con todas las cuestiones de incongruencia, ¿no? Siempre se suele declarar no los valores de mercado, sino los valores que tienen que ver con un cierre fiscal, impositivo, que generalmente es mucho menor que el valor de mercado. Pero bueno, así son las normas. bueno, Igualmente... y Ujú. te redondeo la idea. La mayoría, puede haber algunos de Entre Ríos, puede haber algunos, no sé, de Tucumán, pero la mayoría es de Buenos Aires, alrededores, como vos me acotabas, la pampa húmeda, todo está concentrado ahí y esto busca que tenga una distribución porque las inversiones se van a hacer en todas las provincias de la Argentina. Digo esto Ujú. porque a veces también escuchás discursos de federalismo y a la hora de apoyar una medida como esta, que termina siendo sacarle un bocadito a los que más tienen para repartirlo en el país, es un paso hacia a eso federal que tanto se ha soñado a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. Es la gran disputa permanente. Claro, es la disputa permanente y lamentablemente eterna. Así que bueno, esta es una situación extraordinaria. Eh, Están haciendo prácticamente los diputados del Frente de Todo una precisión quirúrgica para que esto se sostenga y salga. Estamos hablando sobre aquellos que tienen capacidad contributiva. Así que a la señora que nos está escuchando, que tiene un comercio, al jubilado, al trabajador, a la clase media y a gran parte del sector productivo, no lo va a afectar. Exactamente, claro que no Por les va a eso quiero afectar. cerrar con esto para que a veces, por más que no estemos de acuerdo, porque estar de acuerdo con una medida no significa que estés de acuerdo con el gobierno, eh, pero hay medidas que la gente necesita tomarse un tiempo para reflexionar y leer la información que recibe y de última anda al boletín oficial que está todo ahí y no confundirte más porque te están confundiendo, insisto en esto, que sos clase media, que sos un laburante de todo el día y estás en contra de esta medida pero no la conoces. Sí, lo que pasa, Adrián, acá es enorme la incidencia que tienen los medios de Y comunicación. sí, Y esas 9.298 personas tienen una gran incidencia sobre el sistema, sobre todo sobre el sistema de medios. Si uno puede ver a lo largo de estas semanas, de estos meses, cómo tienen esa capacidad de lobby sobre sí. periodistas que permanentemente llevan un discurso que muchas veces confunde a la gente y les mienten descaradamente. Uno escucha esas cosas y no lo puede creer, pero les mienten y conforman un sentido común de clase en sectores populares, lamentablemente. Y Ujú. bueno, creo que la gran batalla, como lo hablábamos la semana pasada, es esa, y por eso bienvenidos sean estos espacios donde podamos reflexionar acerca de estos temas, porque la gran mayoría de la población se va a ver beneficiada por un tipo de medidas, y que es una medida tendiente a igualar, a reparar un daño histórico, una concentración de la riqueza totalmente desigual. Pero si no explicamos, si no estudiamos, si no analizamos las cosas, nos meten cualquier desinformación que tiene un interés de clase en nuestras mentes, y la verdad es que empezamos a replicar ese sentido común que nada tiene que ver con nuestros intereses. Juan Pablo, la verdad que muy claro de estos dos temas muy complejos que tienen que ver con la historia misma de la República Argentina. Para la semana que viene te propongo ponernos verde. Sí, dale, la semana que viene dos temas centrales, el tema del dólar y el tema del presupuesto, que Sí. hoy va a estar el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Congreso explicando detalles de ese presupuesto, que ya tenía datos yo para hablar, Ujú. pero bueno, se nos va a hacer muy largo, lo dejamos para la semana que viene. Bien, nos ponemos verde y nos ponemos la camiseta de Sacachispa el martes que viene. O la de Ferrocarril Oeste. Bueno, Juan Pablo, muy buena la columna. Hasta el próximo martes. hasta el próximo martes, no te confundas de apellido,
Enrique y Juan que Pablo. Lo voy a hacer al revés, ¿viste? Esa parte que tenemos de la como, memoria. Ya, cuando pide, como la asistencia de colegio. sí, exactamente, lo voy a hacer totalmente al revés. Che, JP Enríquez en el Facebook para que lo sigan. ¿Y dónde más, JP Enríquez? Esta semana los invito dentro del Facebook de Cara Entre Ríos. Sí. Vamos a estar el día jueves a las 8 de la noche presentando el libro Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri, con Julián Sicari, que es un joven economista, filósofo, psicólogo, tiene 4 títulos de grado, 2 maestrías, es un capo total, y nos van a estar acompañando en el panel Angelina Usino Lleros y Francisco Senegavia. Así que el día jueves a las 8 de la noche en el Facebook de Cara Entre Ríos en vivo pueden seguir esta presentación del libro, que de alguna manera es la que explica por qué hemos llegado a los momentos difíciles que la Argentina ha llegado en este tiempo, y de alguna manera avisorar algunas medidas tendientes a superar estas instancias difíciles. Bien, nos vamos a sumar y vamos a estar difundiendo de aquí al jueves esta gran presentación de este libro. Ahora sí, Juan Pablo Enríquez, gracias por estar con nosotros. Saludos para toda la audiencia, abrazo gigante. Bien, un abrazo grande. 10:10 de la mañana, esto ha sido la columna de economía política en La Fonda.